financiera. Estamos en la segunda semana. Esta semana vamos a enfocar en los impuestos. Sí. Como saben, el curso está patrocinado por el Athenaeum de Nantucket y la información que utilizamos es del Servicio de Impuestos Internos y la página de web de usa.gov, que está en español. Ok. Ok. Así que de impuestos hay muchos temas en que podemos enfocar, pero los que he creado de las diapositivas son ayuda con la preparación, los créditos y las deducciones fiscales, cómo declarar los impuestos federales, también dónde encontrar los formularios de impuestos. También he añadido una sección sobre los impuestos locales y estatales y los impuestos para pequeños negocios y últimamente quién tiene que presentar impuestos. Pero obviamente si quiere usted enfocar en una área que le interesa, me avisa y podemos hablar del tema. Pues todos los puntos que están ahí en la agenda son muy importantes. No sé, pues podemos tomar, no sé, unos No, cuantos. vamos empezando y si quieres parar o tiene pregunta o lo que sea, me puede parar y Claro. podemos enfocar un poco más en uno de estos temas si quiere. ¿Vale? Ok, gracias. Vale, Perfecto. gracias. Pues vamos a empezar. Ujú. Impuestos, la preparación. Lo importante es saber que con la preparación de los impuestos, sabemos que Estados Unidos como país tiene lo que llamamos el sistema más complicado de todo el mundo que viene con impuestos. Es muy complicado, hay muchas reglas, hay muchas cosas, pero es importante saber que también hay muchos recursos y ayuda para hacer cualquier cosa con los impuestos. Cuando empezamos, ayuda tributaria gratuita para contribuyentes elegibles. Eso es que, por ejemplo, hay dos programas que voy a hablar de. Primero es el programa de ayuda voluntaria a los contribuyentes, que se llama VITA. Las siglas están en inglés. Ofrece ayuda gratuita con impuestos a personas que tienen un ingreso de 57,000 o menos. Y eso también puede ser personas discapacidades y contribuyentes con inglés limitado. Así que lo importante es que muchos de estos recursos y ayuda vienen para personas que no son inglés hablantes como su primer idioma. Los voluntarios están certificados por el IRS y pueden brindar información sobre todos los créditos tributarios y preparan una declaración de impuestos básica que puede presentar electrónicamente por el Internet. Y vamos a hablar un poco más de esto, pero también teóricamente si va a solicitar a través del Internet, puede ser gratis porque depende del nivel de ingreso y eso, pero también las solicitudes pueden ser gratis. También existe el programa de asesoramiento tributario para personas de edad avanzada y eso es para personas que tienen más que 60 años. Y normalmente especializa en cosas de las pensiones y la jubilación. Así que si está utilizando uno de estos sistemas de preparar, ¿qué preparan ellos? Esto es una lista, no voy a leer toda la lista porque también vamos a tener
estas diapositivas después y puede revisar cuando quiera. Pero lo importante es preparar los formularios muy básicos. Los más comunes, diría yo, son, por ejemplo, formulario W2, formularios de 1099 de interés o de distribuciones. También este David, formulario. yo le pregunto algo. ¿Usted va a enviar esta información a los correos, al correo electrónico? Sí, Ah, bueno, gracias. Ya, sí, vale. porque eso es que yo voy a pedir a Janet que le envía eso, todo eso, porque obviamente, y especialmente con este, porque va a ver usted que hay mucha información muy Sí, específica, así que yo sí. creo que sería muy importante para revisar cuando quiera usted, ¿sabes? Porque estos formularios son muy específicos y las reglas son muy específicas, así que Janet va a enviar esto a los correos electrónicos de todos los participantes. Gracias. Sí, Janet por lo menos ha entendido esto. Comprendo un poquito. Está bien. Así que de los formularios, lo importante es que saber si alguien está ayudando a usted a preparar, pueden rellenar estos formularios que estaba diciendo lo más comunes son los de 1099 y el W2, pero también esto que es importante, especialmente porque vivimos en el estado de Massachusetts, la cuenta de ahorros y el formulario asociado con la con todo el tipo de cobertura de seguro médico. Así que esto es importante. Y estas de seguro médico se llaman declaraciones de seguros médicos, que son formularios 1095. Así que yo diría, estos son los más importantes y es importante saber que alguien sí puede ayudarle a cumplir estos formularios. También con la ayuda es importante saber lo que no pueden preparar. Y lo que normalmente no pueden preparar son formularios que son mucho más complicados. Así que en esta lista que es más pequeño, son formularios muy específicos, anexos, o son cosas de uso comercial con cosas de la nómina. Y no es decir que nadie puede ayudarle a cumplir esos formularios, solo que la ayuda que existe, que sea gratis, normalmente ellos no están entrenados con este nivel de especialidad. Así que, bueno, ¿qué tiene que traer si va a ir a utilizar la ayuda? Normalmente son lo básico, la información de la pareja, si está casado, información de ingresos, información de todas las deducciones y créditos, normalmente la declaración del año anterior, los formularios básicos, si quiere recibir el depósito directo, la información bancaria, las tarjetas de identificación como la tarjeta de seguro social y también su carnet de conducir. Si toda la información de nacimiento de usted y la pareja, el formulario, como ya he mencionado, del seguro médico y
si hay algo que no estaba disponible del año anterior, copias de las transcripciones. Así que eso es, como he dicho, una lista muy básica de lo que tiene que traer. Y también, como he dicho, hay muchas herramientas gratuitas y yo he puesto todos los links. Muchos de los links están en español. Hay algunos que están en inglés. Por ejemplo, con los formularios, normalmente las instrucciones están en inglés. Y también información sobre los contribuyentes con discapacidad visual también está en inglés. Pero si quiere usted, puede llamar al Servicio de Ingresos Internos y eso sí puede estar en español. Eso es que marque 2 para español. Eso es el número de teléfono. Y como dice este IRS, que la opción es mejor si tiene una pregunta que es menos compleja, porque la gente que está atendiendo al teléfono normalmente no son los expertos que puede ayudar con preguntas muy complejas. Pero también dice que puede contactar al servicio de defensor del contribuyente si tiene cualquier problema relacionado con. Pues ya está organizado cómo va a solicitar, si va a ayudar, va a utilizar ayuda o no. Hay que saber un poco más sobre los créditos y las deducciones fiscales. Y una que es muy importante son pagos por adelantado por crédito del crédito tributario por hijos. Y eso es importante porque eso es especial para este año porque está debido a la pandemia de COVID-19 y había unos cambios a este crédito. La ley del plan de rescate estadounidense, que se llama ARPA, el Servicio de Ingresos Internos dice que va a pagar adelantado la mitad de la cantidad y la otra mitad después de presentar su declaración de ingresos. Y es importante saber si ha hecho usted esta declaración el año anterior o no. Y, por ejemplo, si ha hecho usted en el año 2020, a partir del 15 de julio han empezado a pagar mensualmente el pago. Y eso dice quién califica. Persona que había presentado la declaración de impuestos del 20 y 19 y ya había reclamado el crédito, o una persona que había proporcionado a servicio de ingresos internos su información para recibir el pago del impacto económico, o una persona que había dado la información en 21 este año con esta herramienta. Yo le pregunto algo, ¿esto solo es para las personas que tienen créditos? ¿Cómo? Esto solo es para las personas que tienen créditos. Es un crédito específico, el crédito tributario por hijos. Ah, ya. Así que es muy específico esta situación. Y por eso voy a poner, hay un link que
que puede ayudarle si puede calificar o no, pero normalmente es por tener un hijo que está trabajando y es menos de 18 años, Menor de edad, sí. menos de edad, que había ganado una cantidad menor de los límites, que obviamente ha vivido en Estados Unidos, pero también que ha hecho el año anterior este crédito. Así que en los impuestos, en la declaración del año 2020, que ya ha pedido este crédito. Pero si no está seguro, también puede ir a la página de web y tiene una herramienta para ver y si quiere podemos ir a buscar esta herramienta para entrar la información. O si quiere, usted cuando sea puede utilizar el link para mirar. Ok, vale. De nada. También estos son los, también otro crédito, que es el crédito por ingreso del trabajo. Eso es que se llama EITC. Eso también puede bajar la cantidad de impuestos que tiene que pagar usted. Y eso está basado en normalmente esta cantidad, que si mira son $56,084. Y eso es importante porque tiene que pensar, hay dos cosas. Hay los créditos que vienen directamente y bajan la cantidad de impuestos. Y también hay las cosas, deducciones, que bajan también los impuestos, pero no es lo que llamamos uno por uno. Porque, por ejemplo, si hay un crédito de 1,500, eso puede bajar la cifra, el número que va a pagar usted por 1,500, pero con una deducción, cualquier persona puede tener una deducción de 5,000, 10,000, pero eso no significa que los impuestos van a bajar 5,000 o 10,000. ¿Me entiende? Sí. Así que, pero estos son créditos, así que bajan directamente. Y lo importante, como he explicado, es el nivel que gana de ingreso. Así que este crédito por ingreso del trabajo tiene que ser bajo esto, 56,844. Y eso es, el crédito significa que va a tener más dinero disponible porque reduce la cantidad directamente del impuesto. Y también puede proporcionarle a un reembolso. Okay. También eso es para saber si una persona puede reclamar el crédito o no. Tiene que cumplir obviamente algunos requisitos. Eso está aquí como las cifras las cifras están a la derecha, muy específico, pero hay que presentar el anexo E, que es parte del formulario 1040. Declara los ingresos provenientes de alquiler de bienes inmuebles o muebles. También declara ingresos en el anexo 1 y también tener el formulario 8,814. También tiene un ingreso pérdida de actividad pasiva o declara una cantidad también
en el formulario 1040. Lo que dice que si ninguna de las situaciones que parece arriba, hay instrucciones para rellenarlo, pero puede, y como he dicho, es muy importante leer todo eso, pero por ejemplo, eso dice, primero, tiene que cumplir los requisitos. Tiene que tener el ingreso bruto ajustado, que se llama AGI, que tiene que ser inferior a estos, y depende si sea una persona soltera o parte de una conjunta. Y eso depende del número de hijos, que por ejemplo 50, eso es 50,954 si tiene 3 o más, pero esta cifra a fondo, eso dice solo 15,000, pero eso es si sea una persona soltera, ni conjunta ni hijo. Así que primero depende del ingreso bruto ajustado. Segundo, obviamente, depende del número de seguro social y que ha hecho la declaración de impuestos de 2020. El estado civil no puede ser casado que presenta la declaración por separado. Tiene que ser ciudadano. No puede presentar el formulario 2555, que es para una persona que está trabajando en el extranjero. No puede tener inversiones. Tiene que haber recibido el ingreso del trabajo. Así que esos son como los requisitos básicos. Si tiene un hijo, también tiene que tener la información del hijo y solo puede utilizar el hijo para calificar. Y también tercero, si no tiene hijo, la persona tiene que tener por lo menos 55, pero no puede tener más que 65. No, la persona tiene que tener 25 y no puede tener más que 65. No puede ser lo que llamamos dependiente de otra persona. No puede ser como hijo. Así que lo que no puede pasar en este ejemplo es una persona no puede tener un hijo, hacer esto y después presentar al hijo para también hacerlo. Así que solo es un caso u otro, pero los dos no puede ser. También tiene que haber vivido en Estados Unidos más que mitad del año. Y últimamente eso es como calcula y reclama el crédito. Y eso es los ingresos del trabajo inferiores tienen que ser estas cifras que si mira son iguales a la primera. Así que dice que los ingresos del trabajo igual al ingreso bruto ajustado tiene que ser menores de esta cifra. Pero eso es importante. Hay que tener un hijo para tener el derecho al crédito. Y como ya he explicado, no, porque puede existir para personas que tienen más que 25 años o menos de 65, pero obviamente las cantidades son muchas más bajas, así que sería más difícil
calificar sin hijo, pero no es imposible. Ujú. Pues, ¿cómo puede declarar los impuestos federales? Primero, lo más importante, siempre digo yo, es tener toda la documentación que necesita. Normalmente, en cualquier situación, tiene que tener el W2 formulario de cada de los empleadores. Muchas personas, por ejemplo, trabajan para varias empresas, pero cada empresa debe emitir un formulario. También hay estas otras declaraciones de ingresos que he mencionado que son el 1099 y lo más importante también son recibos de gastos médicos, donaciones caritativas, pero solo si hace una declaración detallada. Y normalmente, en muchos casos, solo si hay muchos gastos médicos y eso va a ser más que 10,000, sería buena idea hacer una declaración detallada, pero si no tiene la documentación o no piensa que va a ser más que 10,000, normalmente es más fácil hacer la declaración normal. Así que no detallada. Y como digo yo, lo importante de hacer detallada es porque tiene que tener todos los recibos, así que eso es mucho papel. Sí. También hay que determinar su estado civil. Eso se basa en si usted está casado legalmente o no. Y también el porcentaje que paga los gastos del hogar afecta a la opción que va a elegir. También lo importante es decidir cómo va a presentar la declaración. El Servicio de Impuestos Internos normalmente recomienda que hacerlo de una manera electrónica porque hay muchos tipos de software que son gratis y son más precisas, es más fácil, puede guardar la información de un año a otro. Así que, por ejemplo, voy a hablar en un minuto sobre algunas herramientas para presentar electrónicamente y lo importante de utilizar estos tipos de software o de página de web es que puede guardar toda la información. Pero si quiere, la declaración de impuestos puede hacer por papel y por enviar por correo regular. Si va a hacer por el correo regular, hay que saber si va a enviar. Tiene que ponerlo en el correo el día 15 de abril siempre. Así que tiene que tener el sello de la oficina de correos esta fecha. También yo he hablado de hace un minuto, hay que saber si va a presentar la deducción estándar o detallada. Como normalmente, de mi opinión, yo lo hago estándar porque, como he dicho, es mucho papel, pero si piensa que está gastando en médico o negocio mucho dinero y tiene todos los recibos, merece la pena hacer una declaración detallada. Pero si va a deber dinero al servicio, hay que saber cómo va a pagar
y si es necesario, puede solicitar un plan de pagos y como ya he mencionado, la declaración federal de impuestos tiene que hacer para este año, para el año 21, tiene que presentar antes del 15 de abril. Este año para el año 20, había un mes extra, así que este año todo el país tenía hasta el 17 de mayo para presentar. Pero esto solo fue este año una excepción, así que normalmente tiene que presentar el 15 de abril. Pues, ¿dónde se pueden encontrar los formularios? Para conseguir su formulario W2, normalmente todos los empleadores deben enviarle antes del 31 de enero para el año anterior, así que para este año, el año 2021, todos los empleadores deben enviar estos formularios antes del 31 de enero 22. Sí, y lo importante por qué tiene que hacer eso es para ver si hay un error, hay un problema y también si no ha recibido el formulario, se da a usted más tiempo para obtenerlo. Porque si no recibe el formulario antes del 31 de enero o la información es incorrecta, debe llamar a Servicio de Ingresos Internos. Los que no han recibido antes de fines de febrero pueden llamar a este número aquí para obtenerlo. Sí. Lo que pasa es que el servicio va a enviar una carta al empleador en nombre de los contribuyentes. Pero para llamar tiene que tener esta información, sus datos personales básicos, también los datos de la empresa, las fechas del empleo, también el estimado de los salarios de impuesto. Si no está seguro, pues obviamente esto es un estimado, así que no es exacto, pero es importante saber si va a ser $50,000 o $500. Así que hay que saber en general cómo va a ser. Pero lo importante es lo antes posible que se da cuenta que no ha recibido este formulario, el W2. Hay que llamar primero al empleador a ver si lo tiene y lo puede enviar, porque muchos empleadores lo pueden enviar electrónicamente, pero si no, hay que llamar al servicio directamente y ellos van a enviar una carta. Bueno, para empleadores, ellos también tienen recursos del servicio de ingresos internos. Para ellos es importante saber cómo preparar el formulario. Y este aquí es un ejemplo de cómo presenta un W2 que tiene el número del empleador, la información del empleador, también tiene la información de los empleados, tiene todas las cifras importantes. No, así que sí se puede ver, esto es como lo bruto, después los impuestos federales,
Estos son también el bruto, pero como calcula la seguridad social, los impuestos de seguridad social, también los impuestos, el bruto de médico, también los impuestos del médico, algunas propinas. Esta sección 12 si tiene un tipo de plan de jubilación y abajo esto es información estatal. Así que, por ejemplo, cuál es el estado, cuál es el número del estado y también estas cifras, pero a nivel estatal. Cualquier persona que tiene que presentar un formulario W2 también tiene que presentar el formulario W3, pero estos son para empleadores. Así que para empleos, yo o cualquier persona que como un empleo, ellos no van a recibir este formulario W3. Este formulario es para ayudar a la Administración de Seguridad Social. Y eso es porque dice que tiene que transmitir este formulario a la Administración de Seguridad Social. Si quieres saber más sobre estos formularios y cómo prepararlos como empleador, aquí está. Bueno, también muy importante saber dónde se puede encontrar los formularios de impuestos. Y yo he hablado un poco más antes de esto, del formulario 1099 de declaración de ingresos. Eso es muy importante saber porque hay muchos tipos de estos, pero tiene que ponerse en contacto con la empresa o también las agencias del gobierno si la información sea incorrecta o no recibe. Los formularios 1099, los más comunes son el MISC, que es para trabajos como contratista o trabajador por cuenta propia. También hay el de interés, el de distribuciones, también de distribuciones de cuentas de planes de jubilación y también para ventas inmobiliarias. Así que estos no es una lista completa, pero estos son los más comunes. Cada empresa o agencia del gobierno debe completar el formulario 1099 por cada transacción y tener una copia y enviar una copia a usted y también al Servicio de Ingresos Internos. Así que, como en el otro ejemplo, si la información está incorrecta o no ha recibido usted el formulario, si han enviado una copia al servicio, también puede llamar al Servicio de Ingresos Internos a ver si tiene el formulario. Normalmente, como he mencionado antes, el formulario W2 normalmente tiene que recibir antes del 31 de enero. Estos formularios normalmente va a recibir poco después, como principios de febrero. Eso dice que el formulario 1099B al mediados de febrero, pero normalmente es
en febrero al principio va a recibir esto. Y es lo mismo porque si tiene que corregir el formulario o no ha recibido el formulario, está esperando el formulario, tiene usted el tiempo suficiente para llamar a la empresa o llamar al Servicio de Ingresos Internos a ver dónde está el formulario. Preguntas. Eso es muchas cosas sobre impuestos federales. Adriana, ¿tiene alguna pregunta? Pues es mucha la información, pero igual como se va a enviar estas diapositivas, pues leer nuevamente y releer a ver si de pronto, pero por el momento todo ha estado muy, muy, muy específico. Sí, pero sí vamos a enviarle, así que no se preocupe. Muchas gracias. Pues también es importante hablar, no solo hay impuestos federales, pero también hay impuestos locales y estatales. Y yo voy a hablar de algunos de los impuestos locales de Nantucket y también estatal. De Nantucket, lo más importante sería el impuesto de propiedad. Hay que tener en cuenta, según la ley del estado de Massachusetts, todas las facturas de impuestos vencen a la fecha de vencimiento indicadas en la factura antes. Hay que permitir tiempo para enviarle y que las facturas se consideran pagadas en la fecha en que son recibidas. No como he explicado antes con el tema de gobierno federal que dice como el día en que ha puesto el sello. Así que es importante saber esto con los impuestos locales. Pues normalmente con las facturas de impuestos sobre bienes raíces y propiedad personal, normalmente se van a emitir el 1 de julio para el mes siguiente, para el 12 de agosto. Y también los del segundo trimestre, que eso va a venir próximamente, la semana que viene, van a emitir el 1 de octubre. Así que van a vencer para el 1 de noviembre. Y las facturas de impuestos preliminares generalmente representan la mitad del impuesto total del año anterior, normalmente. Así que dice como la tasa impositiva anual y nuevos valores van a estar establecidas en diciembre y van a estar reflejados en los impuestos del 1 de enero. Pues cualquier cupón de pago o correo urgente tiene que enviar a la oficina que se llama Tax Collector, que es el recaudador de impuestos que está aquí en Nantucket, en la calle Washington. Pero si no ha recibido la factura, hay que llamar. Todos los controles deben hacerse a la ciudad de Nantucket. Cheques alterados van a ser devueltos. Solo puede utilizar tinta azul o negra. Y eso es para, siguiendo la ley estatal, va a cobrar interés sobre cualquier pago atrasado, incluso facturas que nunca se han recibido. Por eso es muy importante, hay que notificar a la ciudad de Nantucket su dirección, si ha cambiado o si eres
un nuevo propietario. Y aquí en la izquierda, eso es para saber el nivel de impuestos por 1000 de evaluación. Así que en estos ejemplos, el nivel es 3,39. Así que este ejemplo viene del año 2017. Pero hay que saber que, por ejemplo, residencial es como casa propietaria. Esos son solo cualquier trozo de propiedad que es como solo tierra, no tiene casa. Comercial es que si tiene un tipo de empresa. Y también esto es la cifra de exención y se puede ver que va subiendo y bajando esta cantidad de exención. Pero en este ejemplo dice que, por ejemplo, el valor de tasa, si tiene 100,000, eso va a quitar del valor, pero tiene que poner por este nivel de tasa de impuesto aquí. Así que esto solo es para indicar cómo calcula. Así que en un ejemplo puede ser, por ejemplo, en este, si dice que la casa es $500 y en este año se puede ver que el valor es $500 y el nivel es una casa residencial. Lo que haría yo es hacer 500,000 por 363 y dice que el impuesto sería 1,815. Aquí, así que es este por el 500. En este ejemplo, si es solo tierra, no sería 1,815, sino que sería 1,715. Así que el tema aquí es que obviamente la tierra no tiene la misma valoración como una casa que está en la tierra, obviamente. Y también comercial, si tiene una empresa, esto va a costar más. Así que, y esto solo es como de los impuestos de Nantucket. Otra cosa que es muy importante saber de Nantucket es el impuesto sobre vehículos de motor, que este impuesto es anual y lo importante es saber todos los vehículos de motor y remolques registrados en Massachusetts. Todos estos están sujetos a este impuesto especial para vehículos y la tasa es $25 por $1,000 del valor de vehículo. Así que en el ejemplo, si compra un coche que es nuevo y cuesta $50,000, los impuestos serían 1,250. Así que sería $25 por cada 1,000 y son 50. Así que
vas a hacer 25 por 500, por 50. 50.000. Sí. Lo importante es saber si usted es propietario de un vehículo motor que ha registrado por menos de un año, hay que pagar el impuesto y lo va a prorrogar. Así que, por ejemplo, el vehículo registrado en abril se le cobrará un impuesto desde abril a diciembre. Así que esto sería para 9 meses en vez de todos 12 meses. El impuesto mínimo son $5. Si hace la calculación es menos, va a pagar $5. Así que son 5 o más. Y los impuestos sobre los vehículos también se vence 30 días a partir del día en que se emite. Y lo importante es que lo va a emitir Nantucket y hay que reenviarlo a Nantucket, pero creo que la dirección donde se envía el pago es una dirección que está en Boston. Así que Nantucket cobra el impuesto por el estado, pero tiene que pagar directamente a Nantucket. Dice si el cobrador, y eso es la ciudad, acepta pagos parciales, hay que saber si va a pagar parcial, tiene que hacerlo va a aplicar el pago en este orden, los intereses primero, los costos de recaudación, si ha costado algo para intentar recaudar el dinero, también el impuesto. Así que lo importante es evitar esto porque va a tener que pagar no solo el impuesto, sino que también intereses y otros costos. También dice que si el cobrador renuncia a los intereses en costes, porque son menos que $15, esto se va a aplicar al impuesto. Y eso es para saber más o menos cómo hace con el coche. Si el año en que compra el vehículo, si es del año anterior, del año de designación, eso es un ejemplo bueno. Hace muchos años he comprado un coche en 2010, pero he comprado el modelo de 2009. Pero fue un coche nuevo, pero no fue de 2010, sino que fue del año anterior. Lo importante de saber de eso es que si va a hacer esto, va a pagar la mitad del impuesto. Pero si en el año 2010 he comprado el modelo del mismo año, hubiera pagado 90 de su valor en vez de 50. Así que depende del coche, pero esto puede costar mucho dinero. Así que hay que pensar y también los bufetes de coches, ellos saben eso y porque normalmente quieren vender más del modelo del año más reciente, pero si puede encontrar el modelo del año anterior, va a pagar mucho menos en impuestos. Y esto demuestra desde el primer año hasta el quinto año, va desde 90% a 10%. Y lo importante es que en el ejemplo del coche de 50,000, si estás pagando 90, va a pagar
impuestos sobre $45 de valor, pero en el 5º año solo va a estar pagando impuestos sobre valor de $5,000, así que es mucho menos. Y solo es para saber cuando compra un coche, no solo es la compra del coche, sino que también estos tipos de impuestos. Y estos impuestos van a seguir los siguientes por lo menos 5 años. Así que solo es para tener en cuenta. También del impuestos, estos son estatales de Massachusetts, los impuestos sobre la renta personal. También la presentación electrónica es la forma más rápida. Eso es igual a los impuestos federales y normalmente muchas de estas herramientas se puede hacer a la vez los impuestos federales y los impuestos estatales. Así que si va a utilizar una de estas herramientas, es importante tomar en cuenta. Y también puede calificar para presentar su solicitud de forma gratuita. Y hay dos maneras, hay presentar electrónicamente los impuestos sobre la renta de forma gratuita, o puede hacer un e-file con formularios rellenables gratuitos. Para presentar la declaración de impuestos estatales, va a necesitar también la información personal, los documentos y registros fiscales, información de cuidado infantil, también la declaración de impuestos federales. Y eso es importante para saber. Normalmente hace los impuestos federales primeros y después los impuestos estatales. Y cuando va a hacer cualquier tipo, hay que tener los dos del año anteriores. También los números de cuenta bancaria para hacer el pago electrónico o depósito directo de su reembolso. Y obviamente cualquier persona quiere un reembolso, porque la gente normalmente quiere recibir dinero, pero técnicamente la mejor manera en hacer los impuestos es hacer más cerca a cero. ¿Por qué es importante? Porque si hace a cero, no debe nada al gobierno federal o estatal, pero tampoco ha hecho usted un préstamo gratis al gobierno federal o gobierno estatal. Pero normalmente es muy complicado, así que si no sabe, lo más importante es recibir dinero en vez de deber dinero. Pues, ¿cómo presentar? Igual a los impuestos federales, se puede presentar en línea o por correo. Normalmente, como igual a los impuestos federales, es más lento, pero no es que sea imposible, no, pero es más lento. También es importante saber, y esto existe a nivel federal, pero también a nivel estatal, que si no puede hacer el pago total, si debe dinero, puede pagar como pago parcial de lo que está su declaración de impuestos. Una vez que hace las calculaciones, puede llamar a configurar un plan de pago con Mass Tax Connect o llamar a este número. Y puede hacer Mass Tax Connect en línea o también, como he dicho, puede llamar. Si debe más que $5,000, no puede establecer este plan con Mass Tax Connect en línea, va a tener que llamar. Pero normalmente
hay que buscar un proveedor de presentación de los seguros y que está autorizado por el Servicio de Ingresos Internos, porque le puede ayudar con la declaración de impuestos. Lo importante es si va a ser electrónicamente. El archivo electrónico es gratuito para todos los contribuyentes de Massachusetts. Como ya he dicho, hay muchas opciones para presentar. Hay que tener en cuenta que el Departamento de Hacienda de Massachusetts es Suiza, así que no recomienda ningún software de preparación en particular, pero yo voy a hablar de algunas de esas opciones. No estoy recomiendo ninguno, pero hay muchas opciones y solo es para saber las opciones. Y como he dicho, también dice que puede hacer el link para ver gratuitamente para cómo se puede hacer la declaración de impuestos. Si, como ya he mencionado, si ha hecho a nivel federal, también normalmente si ha hecho a nivel federal gratuita, también se puede hacer por nivel estatal. Así que este link es para una que se llama 1040 Now, preparación y presentación, y dice que es gratis para personas que tienen un ingreso de bruto ajustado bajo de 32,000 menos, pero solo se puede hacer para 3 declaraciones de impuestos. Así que si tiene una familia grande o vive con familiares, amigos, compañeros y todos utilizan la misma computadora, eso es importante saber que está limitada solo a 3 declaraciones por computadora, pero eso es el link. También existe el programa Free File, que es de TaxSlayer, y se puede hacer si tiene 72 de ingreso bruto ajustado o menos, y también tiene que tener menos que 51 años. Pero tiene que tener el crédito de que hemos hablado antes, el EITC, que eso es para el tributario a los hijos. También para los militares en servicio activo con este. Y esto es el link para este. También existe el programa Free File de TurboTax, que está aquí. Eso es gratis para los que tienen el ingreso bruto ajustado menos que 39 o un militar con menos de 72. Pero eso también incluye las personas que son reservistas o personas que participan en la Guardia Nacional. También contribuyentes del crédito tributario por ingreso del trabajo. Y eso es muy fácil. También existe este que se llama OLT Online. Y eso es para personas que tienen ingreso bruto ajustado entre 16 y 72,000. Y no depende de edad. Y eso también para los militares. También existe el programa Free File de Tax Act, y eso es para personas que tienen 63,000 o menos, y también tiene menos que 56 años, o personas que también
va a utilizar el crédito tributario para ingreso de trabajo o los militares. Así que normalmente, como ya he dicho, hay muchos planes, muchos recursos gratuitos, pero hay algunos requisitos, como se ve, depende del ingreso bruto ajustado, de edad, si tiene servicio militar o no, y también si está utilizando el crédito tributario por ingreso del trabajo. Así que más o menos esos son los requisitos más comunes. Bueno, también vamos a hablar un poco sobre la información de impuestos para pequeños negocios. Es muy importante saber cómo declarar los impuestos para los negocios o empresas pequeñas. También existe el concepto de programa Pre-File por TurboTax, pero depende de cualquier, pero lo muy importante es tener el número de identificación de empleador, el EIN. Casi todos los negocios necesitan un número de identificación de empleador y eso lo va a necesitar para hacer su declaración de impuestos federales para el negocio. Pero puede también hablar con el servicio de impuestos internos si no sabe cómo obtener este número o qué hace si lo ha perdido, otros detalles. Bueno, también después de saber que tiene este número, el impuesto sobre la renta, la mayoría de negocios deben presentar y pagar impuestos sobre cualquier ingreso recibido. También las sociedades colectivas deben presentar una declaración anual, pero no tiene que pagar los ingresos. Pero casi todos los estados imponen impuestos sobre la renta o impuestos sobre los ingresos a corporaciones. Así que hay que mirar a los requisitos estatales. Impuestos laborales también, si tiene empleados, hay que pagar impuestos federales y hay que rellenar formularios. Un formulario de que ya hemos hablado fue el formulario W2, porque eso tiene toda la información que hemos dicho, que si los impuestos de la empresa que tiene que pagar son los impuestos de seguridad y Medicare, que ya hemos visto en el formulario W2, la retención del impuesto sobre la renta federal, también el impuesto federal de desempleo. Y lo importante del FUTA, que es el impuesto federal de desempleo, es segura que las personas pueden recibir beneficios de desempleo si pierden su trabajo. Todos los negocios de cualquier estado tienen que pagar los impuestos estatales de seguro de compensación para los trabajadores y también seguro de desempleo. Así que, como ya sabe, estos son impuestos federales, pero también impuestos estatales. Pues, ¿cómo puede declarar los impuestos? Hay los impuestos sobre el uso y consumo. Eso depende del tipo de equipos, instalaciones, otros productos. También impuesto a la propiedad. Si ya cuando estuvimos mirando a la información de Nantucket, podríamos ver que hay
un impuesto local sobre la propiedad que está en Nantucket y esto se llama propiedad comercial. Así que también hay que pagar impuestos en otros tipos de propiedad como vehículos, equipo informático y otros activos comerciales. Eso está relacionado al valor total y es un porcentaje del valor de propiedad. También hay impuestos sobre las ventas y el uso y eso depende de los estados. Por ejemplo, en Massachusetts, el impuesto sobre las ventas es 6,25%, pero depende de cada estado. Y también hay que saber si una empresa tiene oficinas en más que un estado, hay que pagar por cada estado. Así que depende de los estados, pueden fijar los impuestos. Y hay muchas excepciones también a los impuestos que incluye alimentos, ropa, medicinas, periódicos, servicios públicos. Esas cosas normalmente no tiene que pagar este impuesto, esta tasa de 6,25%. También estados pueden cobrar impuestos por uso de bienes y servicios si no ha pagado un impuesto. Este ejemplo es, por ejemplo, con el estado de New Hampshire, como no tiene un tipo de impuesto estatal, pero si una persona que vive en New Hampshire, pero trabaja en Massachusetts, esta persona tiene que pagar los impuestos del estado de Massachusetts. Así que también depende de dónde está usted, pero dónde trabaja usted. El impuesto estimado, esto es si tiene que pagar impuestos federales y no están sujetos a retenciones o si no es suficiente el monto retenido, hay que pagar como un impuesto estimado. También hay impuestos sobre el trabajo por cuenta propia. Si una persona tiene su propio negocio, debe pagar los impuestos de seguridad social y Medicare. Así que eso también, pero lo importante es que si está pagando usted como una empresa, estos impuestos también pueden ser deducciones para la empresa cuando está calculando cuánto debe. Como ya he dicho, del impuesto estimado es el método utilizado para pagar impuestos sobre los ingresos que no están sujetos a retenciones. Pero también hay que saber, hay incentivos fiscales por ahorro de consumo de energía. Eso es muy importante con los electrodomésticos o también a nivel estatal, si los paneles solares, también hay algunos tipos de incentivos fiscales para empresa, porque, por ejemplo, si construye un edificio y pone los paneles solares, este puede ser una deducción. También deducciones muy importantes son los impuestos de donaciones caritativas de negocios. Eso puede ser las mismas cosas que hace a nivel personal, pero los gastos relacionados con una donación, como viajes o materiales, son deducibles, pero si es un servicio directo, eso no es deducible.
También el inventario de productos donados tiene que ser reportado de acuerdo con ciertos requisitos específicos. Eso es distinto a la donación de un vehículo, los alimentos, lo pueden reportar también propiedad social. Todas estas cosas para una empresa sería mucho más fácil a llevar a un nivel para contar las deducciones de donaciones caritativas. También importante, sobre todo este año, el alivio sobre impuestos por desastre, que siempre el Servicio de Impuestos Internos ofrece ayuda tributaria, pero sobre todo este año con la pandemia, ya hemos hablado de el pago adelantado por crédito tributario por los hijos. Eso también tiene todas las cifras, pero también hay que saber que existe la tercera ronda de pagos de impacto económico. Esto continúa y si vuestra empresa está afectado, hay que solicitar a ver si puede recibir un pago. Si aún no ha recibido un pago, no significa que no lo recibirá. Así que muchas empresas piensan como ya lo he perdido, pero no es así. Así que por lo menos lo importante es mirar a ver si es posible, porque hay personas y empresas elegibles y deben por lo menos investigar. Para una empresa también lo más importante es obtener su reembolso más rápido y eso depende de si vive en una área declarada zona de desastre o tiene que reclamar las pérdidas relacionadas y tiene que consultar el Servicio de Ingresos Internos para elaborar una declaración enmendada o solicitar una extensión luego de un desastre. Pero es muy importante saber si ha pasado cualquier tipo de desastre. Hay que saber también hay recursos para usted. Bueno, eso también es parte del el primero, segundo pago de el impacto impacto económico, que si no ha recibido, puede ser elegible del crédito de recuperación de reembolso. Hay también muchas herramientas para las empresas para obtener todos los beneficios. Tiene que buscar normalmente, si no tiene que presentar una declaración, hay que ver, porque también hay herramientas aquí para ayudar a las familias elegibles. Y también la ley de plan de rescate estadounidense, hay que consultar la nota de prensa para ver también si la empresa puede ser elegible. También créditos tributarios del empleador. Muchas empresas que han visto gravemente afectadas por COVID puede recibir créditos tributarios. Así que hay que buscar y saber si la empresa. Pues últimamente esta sección es el final. ¿Quién tiene que presentar? Hay que averiguar si tiene que presentar una declaración. Es posible que no tiene que presentar, pero hay que utilizar la herramienta para ver si tiene que pagar o no. Pero
También, si no tiene que pagar, hay que saber si tiene que hacer una declaración de impuestos para extranjeros. Si usted es un extranjero no residente que vive y gana dinero en Estados Unidos, es posible que deba presentar, y usted deberá presentar dependiendo de la fuente de ingresos y la condición tributaria. Y también, como siempre, hay recursos útiles como herramientas del gobierno, las noticias en español, unos vídeos de YouTube, y también si quiere buscar el servicio de ingresos internos, tienen su cuenta de Twitter. Y pues al fin, muchas gracias por vuestro tiempo. No, a usted muchas gracias por la información y estaré al tanto del correo para seguir pues como estudiándola y analizándola bien, porque sí, hay que Sí, digerir mucho, sí. eso es. Hay muchos recursos en línea en página de web y link, así que voy a enviar a Janet y ella puede enviar a todos los participantes. Y eso es, usted puede mirar a los links, a intentar utilizar todas las herramientas. Lo bueno es que del Servicio de Ingresos Internos, muchas de las páginas sí están en español. Hay algunas cosas que no, y si tiene cualquier pregunta, se puede ver, aquí está mi email y me puede preguntar, pero también muchas de las herramientas están en español, así que es fácil intentar buscar y mirar. Muchas gracias nuevamente por su tiempo. This is going to be available on YouTube as well. También, sí, y también en el canal de YouTube, así que Ok. lo que sea, pero yo creo que esas 10 diapositivas para usted sería útil por buscar los Sí, links. muy y todo útil. eso. Sí. Muchas gracias. Muchas De gracias. nada. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, bye. Buenas noches. Bye. Thank you. Buenas noches. Bye, Abby. Bye.